El Señor tiene. Vamos a hacernos adelante, vamos a Éxodo capítulo 20, por favor, me acompañan rápidamente, ¿sí? Y vamos a iniciar. Háganse adelante, por favor, les invito que puedan hacerse adelante y juntos estudiar la palabra. Acompáñenme a Éxodo capítulo 20, verso 7. Hoy vamos a ver al verso 11, vamos a ver los dos mandamientos que faltan. El domingo vimos el segundo mandamiento, fue muy chévere y muy importante. Y vamos a leer entonces de los versos 7 al 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Señor, quiero agradecerte por tu palabra y poco a poco, Señor, vamos estudiando estos 10 mandamientos importantes en los cuales se resumen en dos, que es amarte sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de aprender, de ver la importancia que hay en tu palabra, Señor. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he traído un regalo hoy para aquel que me diga los 10 mandamientos como están, sin mirar la Biblia. ¿Quién? Dale. ¿Cómo están? Sin mirarlos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, Iván. Cambié el regalo porque yo sabía que Iván me iba a ganar los 50.000 pesos. Lo cambié. Pero la próxima vez sale de concurso, Iván. ¿Cómo así? ¿Aquí no están los 50.000? No. Hay más que eso, hay mucho más que eso. En valor sentimental. ¿Sí? Bueno, hace unas semanas iniciamos nuestro estudio del capítulo 20. En el capítulo 20 vemos cómo Dios entrega los mandamientos, aquellos mandamientos que el mundo dice guardar, pero no los conoce. Y peor aún, los que los conocen, no los conocen de la Biblia, sino del catecismo. Miren, algo tremendo que me pasó esa semana es que tuve una conversación con alguien que estaba inquieta por todo lo que hemos estado compartiendo y todo lo que hemos estado diciendo acerca de los 10 mandamientos, de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y veíamos el domingo, yo no sé si ustedes les impactó igual que a mí, pero para mí fue revelador e impactante ver cómo el primer mandamiento es no tener dioses ajenos y nos habla de qué, nos habla de que no debemos de tener ningún otro Dios, ninguna confianza en nadie más, sino en Dios solamente. Y el otro es no tener imágenes y es el segundo mandamiento que se perdió de la Iglesia Católica. ¿Y recuerdan qué ocurrió? El primer mandamiento es igual el de ellos al de nosotros en el catecismo. En la Biblia católica está el mandamiento igualito al de nosotros, porque lo comprobé lo volvimos a comprobar este miércoles, ayer, ¿sí? Uno tras uno, y ustedes pueden comparar con sus Biblias, una Biblia católica que es generalmente la Reina Valera, no, la traducción lenguaje sencillo, la 2002,
Y lo que hay en las Biblias que debemos de tener en cuenta es paráfrasis. ¿Qué significa la paráfrasis? En la Biblia que usa la Iglesia Católica dice la mujer dio a luz, y en la Biblia nuestra dice la mujer parió, ¿sí? ¿Qué significa? Pues la mujer tuvo un hijo, ¿sí? Es paráfrasis, es simplemente tomar un lenguaje más sencillo para dar a entender de una manera más clara lo que quiere decir. Y nos pusimos a comparar, y en el primer mandamiento es igual al que tenemos nosotros, pero el segundo mandamiento en la iglesia, el de la Biblia católica, y el que usan los católicos y el de la Biblia nuestra es igual hasta el 10.º mandamiento. Pero ¿qué pasa? A los católicos se les ha enseñado esos mandamientos no de la Biblia, sino de ¿dónde? Del catecismo. Y entonces cuando ustedes se dan cuenta, el segundo mandamiento se les perdió. Y el segundo mandamiento tiene 3 versículos perdidos. Al perderse el segundo mandamiento subieron todos, y bueno, les quedan los 9 mandamientos. ¿Y cómo completar los 10 mandamientos? Pues dividen el de codiciar en no codiciar la mujer de tu prójimo y codiciar los bienes de tu prójimo, que realmente es un solo mandamiento. Tremendo, ¿no? Entonces, no sé si para ustedes ha sido importante, pero para mí lo ha sido, y eso para esta persona, o sea, realmente fue una muy buena herramienta para evangelizar, porque ella llevó su Biblia, yo tenía mi Biblia, comparamos la Biblia, luego entramos, catecismo, 10 mandamientos de la Iglesia Católica, pero resulta que no aparece el segundo mandamiento, y está adrede, no fue que se equivocaron. ¿Por qué? Porque son 3 versos que se pierden, y tienen que ver 3 versos fuertes donde habla lo que realmente ellos hacen, que es el caballito de batalla en el cual es fuerte para discutir, y tiene que ver con la idolatría. Lo hablamos el domingo, fue tremendamente especial. Esa persona no vino este domingo, pero teníamos ya una reunión planeada y fue muy revelador, de mucha bendición. Entonces les animo, cada vez que tengan estos argumentos, ténganlos ahí en su corazón, escríbalos, guíen a la gente en el amor del Señor, ¿sí? Con amor pueden guiarles y mostrarles cuán equivocados han sido, cuán equivocados han estado durante muchos años, y a veces para muchos es difícil aceptarlo, pero como un día nosotros lo aceptamos y lo vimos en la palabra, ellos también pueden verlo y el Señor revelarles su verdad. Entonces, recuerden que cuando vemos los 10 mandamientos, nunca los vemos con el propósito de que Dios los entregó para que el hombre se pudiese salvar al cumplirlos al pie de la letra, porque Dios sabe que el hombre no iba a ser capaz de cumplirlo, no es capaz de llegar a ese estándar, pero los mandamientos cumplen un propósito muy especial, y lo hemos repetido, es una baranda, es una protección, es como un espejo que te muestra cómo estás, y también es una guía que te lleva a Dios. Ese es los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos? Son más de 600, son 613 mandamientos en realidad. Cuando hablamos de los mandamientos o de la ley, se incluyen los 10 mandamientos, pero realmente son muchas otras ordenanzas que el Señor dio a su pueblo, y estaremos estudiándolos. Entonces, ¿en qué grupos se dividen los 10 mandamientos que el Señor entregó de primera mano? Se dividen en 2 grupos, ¿sí? Los 4 primeros son relación Dios-hombre, los 6 restantes, hombre con hombre, relaciones interpersonales. Interesante, porque lo que les decía con respecto al orden, entonces la Iglesia Católica, los 3 primeros son relación con Dios, y los 7 restantes son relación hombre con hombre. Miren cómo se van perdiendo todas esas cosas, y es muy importante tenerlo allí presente. Tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Lo estamos viendo. ¿Cuál es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Dios dice allí, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hay al menos 3 maneras en las que este mandamiento es comúnmente desobedecido, o puede ser desobedecido. La primera de ellas es de una manera de profanación, ¿sí? Cuando alguien usa el nombre de Dios para blasfemar o maldecir. Es muy común dado esto en las películas, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la producción de Hollywood. Ustedes se pueden dar cuenta
¿Cuántas películas muchas veces usan el nombre para maldecir? Y allí es usado en vano y es usado como blasfemia y es algo incorrecto, ¿sí? A tal punto es tan común usar el nombre de Dios en vano que con el propósito de no hacerlo nació una expresión que los gringos usan muchísimo. En inglés sería oh my God, ¿sí o no? Pero ellos para no decir, para no caer en esa repetición, porque es como algo que está allí, que somos tentados para decir oh mi Dios, ¿sí? Es usar el nombre de Dios en vano. Entonces ellos dicen oh my gosh, ¿sí lo han escuchado? Dicen oh my gosh, pero están diciendo oh mi Dios, y gosh no significa nada en el inglés, no es mi casa, mi carro, no, sino que decidieron poner esa expresión para no, para no usar, profanar el nombre de Dios. Tremendo, ¿no? Y ahí es donde encontramos cristianos, ustedes lo escuchan y dicen, y ellos se aterran y dicen, oh my gosh, ¿sí? Se sorprenden, pero no quieren profanar el nombre de Dios y ha salido esa expresión. Entonces, sería triste que lo usáramos para maldecir, ¿no? Es algo tremendo, pero en las películas se ve mucho. La segunda forma de desobedecer o de violar este mandamiento es por medio de la frivolidad, ¿sí? Cuando se usa el nombre de Dios de una manera superficial o de una manera tonta. Cuando decimos, por ejemplo, por Dios, deja de molestar, ¿sí? O cuando digo, uy Dios, tal cosa, ¿hasta cuándo? O, ay Dios, se comió el gol. ¿Sí? Estamos usando el nombre de Dios realmente, pero cuando nosotros estamos invocando, y hay algo que me gustó mucho de la Biblia que tengo aquí, de plenitud, y es que dice, no debería ser falsamente invocado porque su ser y su nombre son inseparables. ¿Sí? O sea, están conectados, su ser y su nombre están allí, y por eso el Señor dice, no uses mi nombre en vano. Entonces, tres maneras pueden ser, podemos saltar o desobedecer ese mandamiento. Uno es profanándolo, otro por la frivolidad y el otro por la hipocresía, que este me parece como el más delicado de todos. Todos son delicados igual, pero este me parece como que es el que a veces sin darnos cuenta estamos blasfemando el nombre de Dios, pensando que no lo usamos ni profanamente ni frívolamente, pero lo hacemos hipócritamente. ¿Saben cómo podemos profanar el nombre de Dios o usarlo de una manera vana? Cuando yo me relaciono con Él, ¿sí? Cuando yo me relaciono con Jesús, con Dios, como hijo de Dios, pero no estoy viviendo de acuerdo a su palabra. O sea, mi testimonio no es adecuado. De esa manera yo estoy usando el nombre de Dios de una manera hipócrita, porque estoy tomando su nombre, pero estoy actuando de una manera que a Él le desagrada. Tremendo, ¿no? Porque es como, hay gente que te relaciona como que el que va a la iglesia, el hijo de Dios, pero la forma en que vive es una forma que realmente no está conectada con ese nombre que es santo, con ese nombre que es maravilloso, el nombre de Dios. Jesús comunicó la idea de este mandamiento en la oración del discípulo. ¿Cuál creen ustedes que es la oración del discípulo? ¿Se acuerdan que los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar como conviene? ¿Qué dijo Jesús? El Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Jesús está comunicó esta misma idea del nombre de Dios, ser usado correctamente y santificado y no blasfemado, y lo comunicó precisamente en Mateo 6:9. Sea tu nombre santificado, sea tu nombre. Cuando Él nos enseñó a tener en cuenta, Él nos está enseñando aquí a tener en cuenta la santidad del nombre de Dios. Ahora, aquí nos dice por qué en cada uno, si ustedes se han dado cuenta, note ahí en el verso 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero en el 4, cuando vimos acerca de la idolatría, dice que no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, y luego Él dice que Él es un Dios, da una razón, dice porque yo soy un Dios fuerte y celoso y visito la maldad. O sea, hay un castigo, hay una consecuencia de desobedecer, de deshonrar ese mandamiento. En ese mandamiento
también hay una consecuencia al deshonrarlo. ¿Y cuál es? Dice allí, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, esa es la razón. La fuerza de este mandamiento ha llevado a extrañas tradiciones. ¿Sí? Ustedes saben cómo son los judíos, ¿no? Los judíos han colocado un cerco que protege esa ley. Y una de las formas que ellos han protegido de cuidarse, de usar el nombre de Dios en vano, una de las formas fue el tetragramatón, ¿sí? Que son 4 letras, sin 4 consonantes, sin vocales, para que el nombre de Dios no sea fácilmente pronunciado y de esa manera no blasfemar o no usar el nombre de Dios en vano. Pero se fueron más allá. Si ustedes encuentran las 4 consonantes y en algunas Biblias encuentran el Yahvé, pero no lo encuentran sin la A, sin las vocales, y de esa manera lo hacen para no usar el nombre de Dios en vano. Pero algunos se han ido a lo extremo, rehusándose aún escribir el nombre de Dios, temiendo que el papel quizá pueda ser destruido, haciendo que el nombre de Dios allí escrito fuera en vano. ¿Sí? O sea, ellos han ido más allá, dicen, ni siquiera nos atrevemos a escribir el nombre de Dios en un papel con tinta y en un papel, porque quizá ese papel no sabemos cuál vaya a ser el fin último, que alguien lo rasgue, que alguien lo arañe y lo termine tirando a la basura, y en ese momento está haciendo el nombre de Dios usado vanamente. Entonces, pienso que a veces la religión lleva a esos extremos a las personas de cuidarse de una manera tal de no usarlo, y realmente es como si no lo estoy usando. Pero les decía que la tercera forma es la que Dios, de alguna manera Jesús, confrontó a ellos. ¿Recuerdan? Les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, o sea, se relacionaban como líderes espirituales, como líderes de Dios, pero realmente estaban viviendo de una manera que no honraba al Señor. Entonces, es una manera de deshonrar el nombre, es una manera de usar mal el nombre del Señor. Entonces, para tener un contexto, lo terrible que era violar este mandamiento, de alguna manera era que muchas personas podían morir apedreadas. Las personas podrían morir apedreadas si usaban el nombre de Dios en vano. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos guardarnos de no usar el nombre de Dios en vano y enseñar a nuestros hijos, a los que viven con nosotros, realmente a no usar el nombre de Dios de una manera vana y hacerlo. Es lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Es lo que debemos proteger nuestro corazón, pero más que cualquier otra cosa, guardarnos de vivir una vida hipócrita, en el cual me relaciono con un Dios santo, pero mi vida no refleja esa santidad de Dios. Entonces, tercer mandamiento: primero, no tener dioses ajenos. Segundo, no idolatría, no imágenes. Tercero, no usar el nombre de Dios en vano, ya sea profanar, ya sea también frivolidad o hipocresía. El cuarto mandamiento es un mandamiento que ha sido que tiene muchos, sí, ha creado mucha controversia, ¿no? Muchas sectas están pegadas de este día y han declarado que aquellas personas que se reúnen un sábado tienen la marca de la bestia. No sé si lo han visto en pancartas que han puesto los adventistas del séptimo día, dicen: los que se reúnen el domingo tienen la marca de la bestia porque no están guardando el día de reposo. Pero vamos a ver que el día de reposo tiene una aplicación muy personal para nosotros como creyentes, porque Cristo Jesús cumplió absolutamente toda la ley y en Él tenemos un reposo diferente. Miren ahí lo que dice el verso 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí encontramos tres cosas. Uno, ¿qué debían hacer? Dos, ¿cómo debía hacerse? Y tres, ¿por qué debía hacerse? Si notan allí que está, ¿qué debían hacer? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Noten, ¿y quiénes? Sí, ¿cómo? Ese es el cómo deberían hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo deberían quiénes incluían en este reposo? ¿Qué debían hacer? Acordarse del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento fue introducido por Dios de una manera distinta al resto de los mandamientos. ¿En qué vemos la diferencia de este mandamiento como el Señor lo introduce al resto de los mandamientos? ¿Quién puede ver la diferencia como el Señor introduce este mandamiento? ¿Cómo pone la premisa de ese mandamiento al resto de los mandamientos? No dice no, pero ¿y qué más? Muy bien, muy buenos observadores. ¿Por qué más? Muy bien, Laurita. ¿Y qué significa eso? Claro, recuerden que ya el Señor les había hablado. ¿Cuándo les habló el Señor esto? Del día de reposo. Ya era algo que el Señor, aquí se lo está oficializando. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando les dio el maná en Éxodo 16? Les dijo, van a recoger cada día y cogen parte del maná, pero no vayan a coger más de la porción que van a comer. Cada día hacen lo mismo, solo van a guardar de más el día sexto para que el día séptimo puedan tener esa porción, ¿sí? Tomaban dos porciones porque el día séptimo iban a reposar y de esa manera no tenían que salir a buscar el maná. Entonces es interesante porque aquí el Señor lo que está diciendo es, acuérdate del día de reposo, ya se los había dicho anteriormente. Aquí vemos algo muy, muy importante que necesitamos para poder aplicarlo en nuestra vida y no dejar que nadie, absolutamente nadie, nos vaya a poner un bulto de cemento a cargar en nuestros hombros y uno encuentra una cantidad de gente aburrida, niños que han crecido, realmente que se han perdido una infancia especial porque sus padres de una manera religiosa les han puesto una carga terrible, ¿sí? Niños que el día de reposo no pueden jugar, no pueden hacer ningún tipo de chance, o sea, esto se ha convertido en algo como dice el Señor, ¿no? Poner una carga tan pesada que ni siquiera ellos mismos la pueden llevar. Tenemos que aprender bien qué significa o cuáles son los aspectos que tenía la ley y cómo aplica a nuestras vidas en el nuevo pacto. Resulta que la ley tenía tres aspectos. Primero era la ley civil. Toda la ley tenía su parte civil. ¿Qué significaba esto? Que cuando yo violaba la ley, pues eso me conducía, me acarreaba ¿a qué? A llevar una pena, ¿sí? Transgredí la ley. ¿Qué pasa cuando transgredimos la ley? ¿Sí? Pues entonces tengo una consecuencia, tengo una pena, tengo una multa, tengo una infracción. Resulta que la ley civil incluía que ellos no podían hacer nada ese día, porque si no tenían una pena, tenían algo que pagar. También la ley era ceremonial. ¿Qué significa ceremonial? Significaba que esto afectaba su relación con Dios, ¿sí? Y quedaban impuros si ese día violaban este día. ¿Me hago entender o no? Entonces, civilmente, ante la sociedad, tenían que acarrear una multa, religiosamente o ceremonialmente, quedaban impuros delante de Dios. Pero la tercera era la moral, la ley moral, que era la importancia de esos principios para la vida cotidiana, y ese es el que nos aplica para nosotros. ¿Qué principio encontramos de sabiduría en esta ley que Dios ha dado, moralmente hablando? ¿Qué Dios está diciendo a través de esto? O sea, ¿qué podemos extraer realmente? Y eso es lo que nos aplica a nosotros. ¿Qué pasa si el sábado hacemos algo y
y realmente no guardamos el sábado como el día de reposo, ¿tenemos que pagar alguna pena? ¿Alguien tiene que venir, viene acá a la iglesia y le damos tantos latigazos o algo así? Bueno, ¿y qué pasa si ceremonialmente? Entonces no puede hablar con Dios. No, porque Jesucristo rasgó el velo y ahora tenemos libre entrada a nuestro Señor. Pero moralmente, ¿cómo podría funcionar? ¿Qué principio está enseñando el Señor aquí? ¿Recuerdan? Jesús lo habló, dijo que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. O sea, lo que da a entender es que a nosotros algo que debemos hacer, y Él da la razón, y la razón tiene un contenido. Si Dios lo hizo, o sea, hizo todo en 6 días y el séptimo descansó, ¿quién soy yo para creerme más sabio que Dios? Y el mundo es lo que nos ha llevado a ese punto, de creernos más sabios que Dios y llevarnos a una vida de no parar. Sí, de que tengo que trabajar, trabajar y 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 nunca paro. Pues algo va a pasar en mí. ¿Qué va a pasar en mí? Me voy a agotar, no voy a rendir y lo mismo, puedo fatigar mi familia, mi relación con Dios se ve también de alguna manera, no porque Dios no me hable, no me ame ni nada, sino porque me voy a ver, me voy a ver envuelto en serios problemas, porque el hombre necesita descansar. El hombre también dentro de ese mandamiento es interesante que dentro del mismo mandamiento de descanso está diciendo, hey, trabaje. ¿Sí se dan cuenta? Haga todo, o sea, planee todo lo que tiene que hacer, hágalo en 6 días y el séptimo día pare. Y es sabiduría. Dios lo hizo. Ahora, pregunta, ¿pueden ustedes imaginarse a Dios creando los cielos, la tierra, todo lo que hizo, organizándolo, las plantas, el sol, la luna, el día, la noche, todo lo que hizo en Génesis como lo vemos allí? ¿Se pueden ustedes imaginar al Señor, a Dios así, ah, qué cansancio, me fatigó mucho a hacer todo esto? No es la imagen realmente, pero Él se detiene y para de crear, simplemente para mostrarnos siempre, si Él lo hizo, nosotros deberíamos hacerlo. Pero ceremonialmente, civilmente, ellos quedaban impuros, quedaban de alguna manera, tenían que acarrear una condenación. ¿Cómo debía hacerse? Entonces aquí dice, ¿qué debía hacerse? Acordarse del día de reposo para santificar ese día. ¿Cómo debía hacerse? 6 días se debía trabajar y hacer toda la obra, pero el séptimo era de reposo para Jehová tu Dios. O sea, todos nosotros debemos de tener ese espacio de descansar. Nosotros ya vemos cómo juega el papel en el nuevo pacto y nosotros descansamos el domingo. Nuestro país tiene el dominical como día de descanso generalmente, y es el día que nos congregamos. Jesús resucitó un domingo, los apóstoles se congregaban los domingos, ¿sí? Tiene un sentido para hacerlo y es como nuestro día de reposo, pero podemos guardar cualquier otro día, porque todos los días le pertenecen al Señor, ¿sí? Y Él ahora es nuestro reposo. Entonces dice aquí, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pregunta, ¿a quién no incluyó en este mandamiento? ¿No les parece a usted interesante? ¿A quién? A la esposa. Dice aquí, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Entonces este reposo era para la nación de Israel, para el hijo, para el siervo, para el criado, pero hay un principio aquí que podría ser ignorado de una manera muy rápida, y es que este mandamiento establece la importancia de la humanidad, como lo eran las mujeres, las siervas, y como lo eran también los esclavos. Interesante. Y también la dignidad de los animales. Es un principio que podríamos pasar por alto. De hecho, el Señor estaba realmente separando a este pueblo y mostrando que era totalmente distinto, porque las otras culturas no lo hacían, o sea, abusaban de los animales y de todo, y aquí le está colocando como un alto interesante. Ninguna otra nación tenía esto, hasta los animales debían ser respetados.
y tiene sabiduría, o sea, tiene razón de ser, por muy animalito que sea, o sea, que descanse, ¿sí? Cada uno descansando y luego volver e iniciar actividades. No hagas en él obra alguna, pero dentro de sus tradiciones, el pueblo judío guiado por los rabinos contaron lo que ellos pensaban que se podía y no se podía hacer en ese día, y esto para santificarlo. Entonces, ya saben ustedes que recuerden que la ley está allí y es súper chévere, pero lo que hicieron los rabinos todo el tiempo fue hacerle un marco a la ley. Y los judíos se basan no en la ley, sino en el marco protector que los judíos, que los rabinos hicieron para que el hombre no violara ese mandamiento. ¿Me explico? O sea, ellos realmente no miran el mandamiento como tal, sino miran el comentario de ese mandamiento, de lo que se puede y no se puede hacer. Y ahí es donde cayeron en una religiosidad y se desviaron. Porque veamos un ejemplo de esto. ¿Qué hicieron los rabinos? Lucas 6 del 1 al 2. Ahorita vamos a ver. Lucas 6 del 1 al 2 nos dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Los discípulos, según la ley, para los que habían hecho el marco de lo que no había que trabajar, recuerden que el punto era no trabajar. Ahora, no trabajar llevaba a lo que el Señor dijo dos cosas. Uno, encender fuego y, y hacer alimento. Ellos tenían que dejar preparado, como el Señor les mostró en el maná mismo, ¿no? Tenían su provisión y el otro día ya podían comer. Interesante porque solo tenía esas dos connotaciones. El trabajo, ¿por qué? Porque en esa época para cocinar había que ir a cortar leña, ¿sí o no? Entonces era trabajo. Entonces le decía: no cocine, o sea, deje ya preparado lo que va a hacer. Y número dos, también el encender fuego, porque encender fuego implicaba trabajo. En nuestros días, los judíos, los rabinos de nuestros días, no dan ignición a su carro, no dan start a su carro, porque ahí están generando internamente en el motor, están haciendo una chispa, ellos están haciendo fuego, ¿sí? No prenden el switch, no prenden las luces, el interruptor, apagar y prender. ¿Por qué? Porque cuando prenden y apagan, ahí internamente está haciendo una chispa. Entonces estamos violando ese día de reposo, estamos haciendo fuego. Pero entienden el propósito con el cual Dios lo hizo fue descansen. O sea, el cocinar tenía un trabajo, ir a traer leña, todo esto. El prender fuego necesitaban cortar leña, tenía un desgaste físico. Pero ¿qué cuesta hoy prender, sí, un carro? O sea, ¿qué esfuerzo haces al dar ignición al carro? Ninguno. Pero los rabinos, cuidándose de no violar la ley, ¿sí?, hacen esto. Pero lo triste es que hacen esto, pero terminan, como les decía ahorita, viviendo de una manera diferente y deshonrando al Señor desde otro punto de vista. Entonces son muy exagerados. Aquí los discípulos fueron culpables de violar la ley porque juntaban las espigas, separaron las espigas, soplaron las espigas y prepararon la comida. O sea, por cuatro cosas, según la tradición de ellos. O sea, ellos no debían de haberlo hecho. Ahora, recoger espigas y todo eso era un trabajo diferente, era el día de ir y cosechar y todo eso. Ellos simplemente estaban pasando por ahí, tomaron la espiga, la soplaron, la movieron y la comían. ¿Me hago entender? Era un grano en el momento, pero para ellos, violó la ley. Entonces nos damos cuenta cómo la religión puede traer esa situación. Miren lo que nos dice lo que hacían los antiguos rabinos. Los antiguos rabinos enseñaban que el día de reposo un hombre no podía cargar algo en su mano derecha o en su mano izquierda, sobre su pecho o sobre su hombro, pero sí podía cargar algo con la parte de atrás de su mano, su pie, su codo o en su oreja, su cabello
o en su zapato, o sandalia, o en el borde de su vestidura. En el día de reposo se prohibía a los israelitas hacer nudos, pero sí se permitía a la mujer hacer nudos en su cinturón. O sea, un hombre no podía hacer nudo, pero la mujer sí podía hacer nudo. Pero entonces lo interesante es que si una cubeta de agua debía ser sacada del pozo, un hombre israelita no podría atar la cuerda a la cubeta porque no podía hacer nudo, pero la mujer sí podía hacerlo, ¿sí? Y así sacar el agua del pozo. Entonces pueden ustedes imaginar, se tropezaban en la misma ley de tanta cosa que ponían. Entonces era bien complicado. Cuando Dios dijo que se acordaran del día de reposo, les estaba diciendo que se acordaran del descanso. El sábado sabático en hebreo es descanso o reposo, era lo que el Señor quería. ¿Y era para qué? Para santificarlo. Es un tiempo donde nos detenemos, como hacemos en nuestros días, para meditar en el Señor, en su palabra, para detener de todo trabajo, descansar. Pero no por eso no podríamos algunos decir, entonces no puedo jugar algo con mi familia, un juego de mesa o algo porque estoy violando la ley. No era esa la intención del Señor realmente. Entonces dice, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, y de esa manera le estaba estableciendo el patrón del día de reposo. Él hizo todo en los 6 días y el séptimo día descansó. Está diciendo, yo creé el universo y me tomé tiempo, me hice tiempo para reposar de mi obra. Entonces, ¿cómo aplica a nuestros días el día de reposo? Tenemos que verlo desde el punto de vista del nuevo pacto, ¿no? Vamos a Hebreos 4, del 9 al 11, por favor. Jesús cumplió el propósito y el plan del día de reposo para nosotros y en nosotros. Hebreos 4, acompáñemelo a leer de los versos 9 vamos, si quieren, del verso 3. Del verso 3 dice aquí, pero los que hemos creído ¿en qué? Miren que el título es la promesa del día de reposo, o la promesa del reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿A quiénes se les anunció las buenas nuevas? Primero, a los judíos, y ellos no entraron porque a lo suyo vino, pero a lo suyo le rechazaron. Pero a todo aquel que cree en él y le recibe, es llamado hijo de Dios. Y dice aquí, y otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O sea, hay un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, nosotros como creyentes hemos entrado en el reposo de nuestro Señor Jesucristo. Cada día es un día de reposo, ¿sí? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, aquí lo que nos habla es que Él, Jesucristo, es nuestro reposo. Y cuando recordamos su obra completada, nos acordamos del día de reposo. Recordamos el reposo que tenemos ahora en Él. Ya no tenemos que hacer 1000 cosas para relacionarnos con Dios. Simplemente Cristo cumplió todo y ahora podemos venir por medio de Jesús a tener ese reposo, ese descanso en el Señor. También otra forma que podemos ver que el día de reposo deberíamos de guardar un día como en algo de sabiduría, porque la Biblia lo dice, no como algo como legalismo. Miren otro pasaje que tenemos en Colosenses 2:16.
Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna, ahí sería días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nadie te debe juzgar si guardas el sábado, si guardas el domingo, si guardas el lunes o el martes. Quizás por tu trabajo no puedes, en tu trabajo no puedes guardar el domingo, el sábado, pero lo que sí, hasta en nuestras leyes hay, es que si tú trabajas un día de un dominical, tienes derecho a un día entre semana. Entonces, pero nadie te debe juzgar si guardas o no guardas un día como tal. Los cristianos no estamos ligados a observar ni días, ni meses, ni años, ni temporadas, pero el reposo al que estamos como cristianos es algo que se experimenta cada día, no solamente un día a la semana, porque Cristo cumplió toda la ley por nosotros. Sí, es claro, es como que nadie nos juzgue realmente, pero sí realmente nosotros poder guardar un día, cada uno en el Señor, donde podamos ese día meditar en Él, en su palabra, aprender más de Él, descansar también de toda obra que hagamos durante la semana. Entonces, en el nuevo pacto no es la idea de que no hay día de reposo, sino de que cada día es un día de reposo. El descansar de la obra terminada de Dios, es lo que la Biblia nos muestra ahí. Somos libres de guardar un día en particular como día de reposo, pero no deberíamos de atrevernos a ignorar la importancia de un día de reposo, ya que Dios nos creó para que necesitáramos uno. ¿Sí? Dios nos creó, si no fuera importante, pues Dios nos lo hubiera dicho y nos hubiera creado de una manera que no necesitamos descansar y simplemente sigamos. Pero Él lo hizo, nos deja nuestro ejemplo y quiere que lo hagamos. Amén. Entonces alguien podría decir, como aplicación para como cerrar el tema del día de reposo, ¿lo guardo, no lo guardo? ¿Cómo lo debo guardar? No lo debemos de guardar de una manera ceremonial, ¿es claro? O como que alguien me va a multar o me va a caer una condenación por no hacerlo, pero sí como algo moral, donde yo tengo mi relación con el Señor y sé que es sabio hacerlo. Podríamos verlo de la siguiente manera: un carro necesita mantenimiento regular, nosotros necesitamos un reposo regular, o no nos vamos a estar, o no vamos a estar desgastándonos, por así decirlo, bien. Algunas personas son como carros de alto kilometraje, los cuales no se les ha dado nada de mantenimiento y se les nota. ¿Sí? Usted puede ver una persona que solo trabaja, ¿conocen personas que son así? Que solo trabaja, trabaja y trabaja y trabaja, y es más, usted está hablando con ellos y están quedando dormidos, así de frente con usted, del cansancio tan fuerte. ¿Sí? Pero ¿qué dice esto? Está diciendo, y se les nota en su rostro, se les nota que están cansados, la sabiduría de Dios. Entonces, somos libres de tener todos los días como dados de la mano de Dios, no hay diferencia, pero de alguna manera el domingo es un día apropiado, lo tenemos el domingo. Siendo el día que Jesús se levantó de la muerte, Marcos 16:9, y se encontró primero con sus discípulos. O sea, Jesús se levantó un domingo de la muerte, se encontró ese mismo día con sus discípulos y fue un día en que los cristianos se reunieron para tener compañerismo. Hechos 27 y Primera de Corintios 16:2. Entonces, se nos manda a trabajar 6 días, pero también tenemos un día para descansar. Muchos cristianos también deberíamos dar más de nuestro tiempo de esparcimiento para la obra del Señor. Cada cristiano debería tener una manera deliberada de servir a Dios para extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aún hay otros que la pasan más de descanso, ¿sí? Y aquí también nos anima es como a servir al Señor, como a confiar en Él, a esperar en Él, pero también servirle a Él. Entonces, 2 mandamientos hemos visto que tienen que ver relación con Dios. El primero, ¿cuál es? No usar
el nombre de Dios en vano. Y el otro, el cuarto mandamiento es guardar un día de reposo. Recuerden, no de una manera civil, no de una manera ceremonial, pero sí de una manera moral, recordando, Señor, tú lo hiciste, yo también debo hacerlo, lo dice tu palabra. Ahora, ¿qué día voy a guardar? Cada quien toma, y recordando que nadie te va a juzgar si haces un día o si haces el otro, lo importante es que hagas uno de esos días, y siempre recordando que tenemos un gran reposo en Jesucristo. Amén. Bueno, Señor, gracias por tu palabra. Es una bendición recordar estos mandamientos que expusiste a tu pueblo, que entregaste a tu pueblo, Señor, para que fueran guardados y obedecidos, para mostrar una diferencia entre el mundo antiguo y tu pueblo, Señor, los habitantes de ese mundo. Señor, en nuestros días, nuestro mundo moderno es muy parecido. Es un mundo que vive acelerado, que no quiere parar, y ya vemos cómo existe cualquier clase de trabajo, hasta de noche y las 24 horas. Encuentra uno hasta guardería canina las 24 horas, y el hombre no quiere parar de trabajar, pero en tu sabiduría, Señor, como creyentes, te honramos cuando nos detenemos de toda obra y meditamos en esa hora, en esa semana, cómo ha sido esa semana, cómo he vivido esa semana delante de ti, y nos ponemos a cuenta contigo y volvemos e iniciamos, Señor. Es muy bueno para nuestra vida poder hacerlo, recordando que es un principio que nos ayuda a permanecer frescos también. Y gracias, Señor, porque es lo que tu palabra nos muestra. Y oro para que ninguno de nosotros sintamos carga, presión, como una religión al guardar un día así, sino que podamos deleitarnos, de detenernos y mostrar de alguna manera también cuando reposamos, como muchos por amor al dinero no reposan ningún día. Nosotros saber que podemos detener y parar de trabajar y realmente confiar y esperar en ti, en tu provisión. Gracias por este día. Guárdanos de usar el nombre tuyo en vano, a través de una blasfemia, a través de la frivolidad de este mundo, pero también, Señor, a través de la hipocresía. Guárdanos de tener vidas hipócritas, que tenemos una cobertura espiritual de decir somos hijos de Dios, pero estamos viviendo de una manera incorrecta, Señor. Guárdanos de usar tu nombre en vano, diciendo que tú eres nuestro Padre, pero en nuestro cotidiano vivir no lo estamos reflejando. Gracias te damos por esta noche, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.